Furros. Muy seguramente has oído ese término, ya sea en algún meme o en algún otro lado, pero, ¿realmente crees que estás informado? ¿Qué rollo, gente de YouTube? De vuelta en un video largo, como habrán visto en el título o la miniatura, en este video hablaremos de los furros. Primero que nada, si estás aquí para generar conversaciones infructíferas te invito a retirarte. Este video no está hecho para ofender a nadie y tiene el único propósito de entretener. Otra cosa es que no tomen nada de lo que se llegue a decir aquí como la verdad absoluta. Les invito a que hagan su propia investigación sobre este tema si así lo desean, pero los invito a ver este video para darse una idea general de este. Ahora sí, dentro video. Primero lo primero. ¿Qué es un furro, y qué es el furry fandom? Tenemos que tomar en cuenta que existen dos cosas a las que se puede referir el término furry. La primera es cuando se refiere a un personaje basado en un animal que tiene características antropomórficas tales como hablar, caminar erguidos, usar ropa, entre otros. Los personajes más populares que cumplen con estas características son los de la película Zootopia, ya que estos hablan, caminan erguidos, entre otras cosas típicas de un ser humano. Algunos personajes cumplen con algunas de estas características, pero no se les puede considerar furros como tal ya que no cumplen con todas. Un ejemplo de esto serían los personajes del Rey León, ya que a pesar de hablar, no cumplen con características como el caminar erguidos, u otras. Se asemejan más a un personaje de fábula. El término furro también se usa para referirse a quien participe en el furry fandom, el cual, como cualquier otro, es un conglomerado de personas que comparten la misma afición en común, en este caso, los furros. La cosa por la que se diferencia el furry fandom de otros, y por la cual es tan reconocido y a su vez malinterpretado es la creación de fursonas, que son personajes que pueden o no estar basados en su creador, y que son propiamente furros en el hecho de que son animales con características antropomórficas. Las fursonas tienen un papel importantísimo en el furry fandom, ya que es la persona de alguien con la cual interactúa con otros usuarios, o al menos yo le doy esa interpretación. Las fursonas son parte importante en la creación de los famosos fursuits, que son trajes ya sea parciales o completos que resemblan la apariencia de una fursona, aunque estos no necesariamente deben estar basados en una. Algo a destacar de los fursuits es que la gran mayoría de ellos son grandes obras artesanales, no es para nada sencillo el crear uno de estos, y es por ello que su precio es algo elevado. Por último, no es necesario el tener una fursona o el ser dueño de un fursuit para plenamente formar parte del furry fandom, solo basta con que tengas la afición por los animales antropomórficos. Ahora que ya tenemos una idea general de lo que es un furro y en lo que consiste el furry fandom, pasemos al siguiente punto. ¿Por qué el furry fandom es incomprendido? Al ser el furry fandom algo de nicho dentro del internet, gente que no suele estar muy atenta a las redes, suele ser ignorante de lo que verdaderamente se trata el furry fandom, diciendo cosas como, se creen animales, o comentarios por el estilo. La principal razón por la que este fandom suele ser incomprendido es, como muchas otras cosas, ser diferente, al no seguir las normas sociales comúnmente establecidas. Este desconocimiento del furry fandom es lo que suele causar el odio hacia este, aunque en la mayoría de los casos las personas que odian sin motivo terminan madurando y respetando al fandom. En este punto no hay mucho más que decir, así que, pasemos al siguiente. Siguiente y último. Experiencias y opiniones del furry fandom. No hay manera de extender más la explicación de lo que es ser un furro, así que para terminar este video, habrá una sección en donde entrevisté a 3 personas que forman parte del fandom, en donde les hice preguntas con el objetivo de obtener información de primera mano de personas pertenecientes a este fandom. 2 de los entrevistados me pidieron ser anónimos, y el otro les dejaré su canal de YouTube en la descripción. Estas fueron las preguntas que hice. ¿Cuándo te uniste al fandom? Me uní al fandom allá por 2020, cuando estalló la epidemia de COVID. Como en 2023. Eso fue hace casi 3 años. ¿Por qué te uniste al fandom? Ya me interesaba antes por amigos que tenía, pero después de ver un montón de arte bonito y la cultura que hay alrededor, quise entrar de lleno. Por una serie, Fabulous Beasts.
Siempre me han encantado los animales antropomórficos, siempre ha sido algo conmigo, como si estuviera destinado a ser furry, quizá lo esté. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en el fandom? Cuando me uní por completo, mis amigos y otras personas me dibujaron mis fursonas. Algunos me preguntaron qué me gustaba más y les dije que los lobos, así que empezaron a crear mi zona como un lobo antropomórfico relacionado con la SCP Foundation. Con el tiempo, mi fursona fue tomando forma de Hellhound, perro del infierno, pero manteniendo siempre la conexión con la SCP Foundation. Por esa época comencé a hacer más amigos y todos me apoyaban un montón. Creé mi propio servidor y la verdad es que ahora me va bastante bien con él, a pesar de algún drama ocasional, ya sabes cómo es la comunidad furry. Creo que lo mejor que me ha pasado es esta comunidad, porque aquí me tratan como a una persona real, algo que no siempre pasa en la vida offline. Conocer gente de mis mismos gustos. El fandom es extremadamente solidario, me ha ayudado muchísimo a aceptar ciertas partes de mí mismo y he conocido amigos maravillosos y nuevos. ¿Has tenido una mala experiencia directamente relacionada con el fandom furry? Sí, fui objetivo de un pedófilo. Con mis amigos lo expusimos y desde entonces nunca más supimos de él. En esa época tenía como 15 o 16 años. No. Sí, creo que el fandom está demasiado orientado al sexo. El sexo no es malo ni nada por el estilo, pero estamos en un fandom para disfrutar de los antros, no solo del GIF. Entonces sí, entrar a r/furry_IRL y ver que la mayoría de los posts son chistes sexuales o soft porn directamente molesta. También podría mencionar que, como hay muchos menores en el fandom, desgraciadamente atrae a cierto tipo de personas, pedófilos. ¿Qué le recomendarías a alguien que acaba de unirse al fandom? Me gustaría que los nuevos investiguen bien el fandom y elijan con cuidado a las personas con las que interactúan, que sean gente realmente buena. Aunque duela decirlo, en nuestra comunidad hay pedófilos y zoofílicos, los odio y no los apoyo para nada. Hay que estar muy atentos y ser conscientes de eso. Si alguien siente que no puede manejarlo solo, le recomiendo que busque ayuda en la persona de confianza que tenga en la vida real. Sobre todo si son menores de edad. Los padres deberían tener control parental porque estoy totalmente en contra de que los menores sean víctimas de grooming. Dicho esto, si no se topan con gente mala, no hay problema en abrirse y compartir. Que vean con quién hablen porque no todos son buenos. Les recomiendo que hagan lo que quieran. No hay reglas para ser furry, bueno, solo la de que te gusten los animales antropomórficos, pero aparte de eso no hay prisa. Ni siquiera necesitas tener una fursona, aunque te animo a que la tengas si crees que te haría feliz. Y si tienes Reddit, únete a r/furry, está lleno de arte increíble. ¿Tienes una fursona? Sí, tengo fursona. Es un Hellhound relacionado con la SCP Foundation, como mencioné. Para los que quieran acusarme de satánico, no soy religioso, soy deísta/ateo. Solo uso el Hellhound para cosplay y roleo, que es básicamente de lo que se trata esto. Y la marca que tiene no es el logo de ninguna organización terrorista. Es un pentagrama invertido con una huella de pata en el centro. No. Sí, tengo. Déjame buscar una foto, bueno, eso ya responde mi primera pregunta, jajaja. Todas ellas tienen o contienen a mi fursona, en la del kitsune, si la usas, es la primera, obviamente. Quiero volver a agradecer a las personas que entrevisté por su colaboración. Para concluir este video, invito a todos a responder algunas de las preguntas que hice aquí abajo en la caja de comentarios. Sin más que decir, gracias por ver.